Yo soy Vero Rodríguez de Fundación Avina, coordino este espacio colaborativo y quisiera pedirles, por favor, si quienes están sentados atrás, quienes gusten, puedan pasar también a esta pequeña herradura donde van a tener un plumón donde pueden poner su nombre, de dónde vienen. Vamos a iniciar con este espacio de presentación de informe y terminando la presentación de informe, mi compañera Valeria Berumen va a liderar el espacio de diálogo que queremos tener con todas y todos ustedes en esta herradura. Entonces, por favor, sí pedirles que quienes están atrás si pudieran irse acercando. Y con eso daríamos inicio a este espacio. Le paso la palabra a mi compañera de Fundación Avina, Valeria Zendejas, para que les pueda dar la bienvenida y que podamos iniciar con este espacio de presentación de nuestro primer informe. Gracias, Vero. Muy bien que sí se animaron a pasarse para acá. Todavía quedan aquí otras 2 sillitas. No sean tímidas y tímidos. Acá hay más que queremos tenerles cerquita para poder hacer esto un espacio de diálogo. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto en nombre de Unidas darles la bienvenida a este espacio. Unidas es un proceso colaborativo en donde estamos colectivas de trabajadoras, además de algunas organizaciones de sociedad civil como Oxfam México, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PRODESC, la Fundación Ethos, la Fundación Avina. Y nos da mucho gusto estar hoy en este encuentro, contarles un poquito que Unidas, que hemos llamado la Red de Mujeres por el Trabajo Justo, es un esfuerzo que se sostiene gracias al apoyo financiero de la Unión Europea y que lo que busca es potenciar la agencia colectiva, la organización de mujeres trabajadoras que han estado en sectores históricamente laborales, históricamente precarizados, para poder avanzar hacia condiciones de garantía de derechos, de acceso a seguridad social, y por ello trabajamos muy de la mano con colectivas de trabajadoras a lo largo del país. En estos 2 años más o menos de trabajo que llevamos, hemos estado preparando 4 policy briefs o documentos de investigación. Hoy estamos aquí para presentar el primero, pero estamos en proceso de generar otros 3 más y voy a adelantar de qué van a ser esos otros documentos de investigación. Uno va a ser sobre las mujeres que trabajan en la industria de la indumentaria, otro sobre mujeres que trabajan en el sector de plataformas digitales, el tercero sobre trabajadoras del hogar y este que estamos presentando hoy, que es de mujeres que se emplean en el sector agrícola en México. Y este informe que hemos titulado Hacia un futuro con trabajo justo para las trabajadoras agrícolas en México. Decir que lo que busca este informe es primero visibilizar el gran aporte de las mujeres que trabajan en el campo en México, que es un trabajo fundamental para sostenernos a todos y a todas nosotras, pero también visibilizar muchas de las condiciones de desigualdad que enfrentan, de violencia, de falta de acceso a derechos, no tienen muchas veces acceso a servicios médicos, a guarderías, y como gran parte de las mujeres del país además tienen una carga importante de trabajo de cuidados, no hay cuidados de sus hijas, de sus hijos, sin otras infraestructuras, sin poder redistribuirlos con sus compañeros hombres, pero también en guarderías, en instancias que puedan hacer esta carga de trabajos menos pronunciada. Y también se enfrentan a condiciones de contrataciones que muchas veces no siguen las normativas y vamos a ir viendo todas estas condiciones a lo largo de la presentación, pero también algunas propuestas sobre cómo podemos avanzar a otras condiciones en las que sus derechos sean efectivamente garantizados, que haya inspecciones laborales en el campo para garantizar que se cumplan las leyes, etcétera. Entonces, lo que quisiéramos es hacer este espacio, sí, un espacio de presentación, pero también de conversación. Creemos que el reto es grande y que para eso tenemos que trabajar en colectivo. Por eso les invitamos a, después de escuchar estas presentaciones, hacer preguntas, cuestionar, proponer y poder hacer una alianza para avanzar a esta garantía de derechos para las mujeres trabajadoras del campo en México.
Finalmente, y antes de pasar a la conversación, quisiera agradecer, por supuesto, a toda la gente que viene, ¿no?, a escuchar, a conversar con nosotras, pero también a las autoridades que van a estar presentes, a los colegas periodistas, a los equipos de las organizaciones que somos parte de Unidas, que han estado trabajando mucho por hacer esta investigación, pero también por hacer este encuentro. Y de forma muy, muy importante a las compañeras de las colectivas que han dedicado su tiempo a poder hacer entrevistas para esta investigación, al Sindicato Nacional de Jornaleros Agrícolas, a Mujeres Unidas para la Defensa de Jornaleros e Indígenas, a la Unión de Jornaleros Agrícolas y a la Coalición de Trabajadoras y Trabajadoras Migrantes de Sinaloa. Sin ellas, este esfuerzo evidentemente no sería posible y además ellas son la voz, la fuerza de estos cambios que queremos impulsar. Entonces, sin más, pasar a presentar al panel del día de hoy. Primero, después de esta breve bienvenida, vamos a tener una sección donde presentaremos los hallazgos que están en el informe. Para ello, Nubia Díaz, de la Unión de Jornaleros Agrícolas, junto con Mónica Corona, de Ethos, nos estarán presentando los hallazgos. Después pasaremos a las recomendaciones clave y finalmente cerraremos con las conclusiones con Marianela Fernández de Oxfam. Entonces, sin más, les paso la palabra y esperamos que sea un espacio muy rico de conversación y de construcción de siguientes pasos también. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Nubia Díaz y vengo en representación de la Unión de Jornaleros Agrícolas de Guasave, Sinaloa. Esta es una colectiva que agrupa y acompaña a trabajadoras y a trabajadores agrícolas del campo en la defensa de sus derechos humanos laborales. Nuestra labor es impulsar la defensa comunitaria, visibilizar las violaciones a derechos humanos laborales y promover mejores condiciones de contratación, seguridad social y servicios de cuidados, con un enfoque de género y justicia social. Quiero agradecer este espacio porque no siempre las voces de quienes trabajamos en el campo son escuchadas. Hoy estamos aquí para presentar este documento que no es solo un estudio, es la fotografía de nuestras vidas diarias, de lo que enfrentamos en cada jornada. Nosotras, las trabajadoras agrícolas, sostenemos la alimentación del país. Sin embargo, las cifras del informe Sembrando el Cambio reflejan lo que vivimos día con día. El 90% de nosotras no tiene un contrato formal y el 86% no tiene seguridad social. Esto significa que cuando enfermamos, nos accidentamos o envejecemos trabajando, quedamos desprotegidas. Significa también que no tenemos acceso a guarderías ni servicios básicos que nos permitan estar presente en la vida de nuestros hijos y nuestras hijas por culpa del trabajo. Quiero ponerle rostro a estos datos. Nos levantamos muy temprano, a las 4 o 5 de la mañana, tomamos un transporte inseguro y llegamos a los campos donde respiramos plaguicidas sin ningún equipo de protección. Si nos enfermamos, solo recibimos un pase para atención médica de emergencia, pero no tenemos derechos reales, ni cotizaciones para una pensión. Muchas seguimos trabajando embarazadas, sin descanso ni licencia, y con miedo a ser despedidas. Aún así, cultivamos los alimentos que llegan a las mesas de México y otros países. Este informe también muestra otra realidad, la doble jornada. Al terminar cada jornada en el campo, seguimos trabajando en casa. Cuidamos hijas, hijos, personas mayores, y eso es donde nos hace falta la
las guarderías para gentes trabajadoras del campo, que en la última década se han reducido a la mitad. Esto hace que muchas de nosotras tengamos que abandonar nuestros empleos o llevar a nuestros hijos con nosotros al campo, con todo el riesgo que esto implica para ellos y su desarrollo. Por eso, este informe es muy importante. No solo señala las injusticias, sino también propone soluciones concretas. Punto número 1. Garantizar contratos escritos y afiliación real al IMSS. Punto número 2. Erradicar los pases médicos que sustituyen la seguridad social. Punto número 3. Fortalecer la inspección laboral con perspectiva de género. Punto número 4. Ampliar y adaptar las guarderías para las familias trabajadoras del campo. Punto número 5. Implementar protocolos contra la violencia y discriminación. Nosotras sabemos lo que necesitamos y por eso hoy alzamos la voz. Queremos un trabajo digno, seguro y con derechos para poder sostener a nuestras familias, sin poner en riesgo nuestra salud ni nuestro futuro. Sembrar el cambio no solo es un título, es la esperanza de que este documento abra las puertas a políticas públicas y presupuestos que respondan a la realidad de las mujeres en el campo. Invitamos a las autoridades y a quienes toman decisiones a escucharnos. Cada contrato firmado, cada inspección realizada, cada guardería abierta puede cambiar la vida de miles de familias. No queremos caridad ni promesas. Queremos que se cumpla la ley, que se reconozca nuestro trabajo y que se construya un sistema de cuidados que nos incluya. Con este informe estamos sembrando semillas de justicia. Sembrar el cambio es posible y necesario. Hoy pedimos a todos los presentes que se unan a este esfuerzo para que unidas transformemos las condiciones precarias del campo mexicano y garanticemos un futuro mejor con un trabajo digno para todas nosotras las jornaleras agrícolas. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer el testimonio de Nubia, ¿no? La verdad es que lo que yo voy ahora a presentar, ¿no? Que son ya más datos y cifras y la situación, pues ella lo ha dicho de viva voz, ¿no? Es un testimonio de la realidad, que después lo respaldan pues justamente los datos que hemos recopilado en este informe. Pero bueno, lo más importante es que Nubia nos está mostrando la situación estructural de precariedad, ¿no? Que hay en este sector. Entonces, yo lo dejaría como un elemento a quedárnoslo, porque esa es la realidad, ¿no? En específico, ya como van a encontrar en el documento, Sembrando el Cambio, es que encontramos a lo largo de la investigación realizada, que empezamos el año pasado, realizamos investigación bibliográfica, hicimos entrevistas semiestructuradas, ¿no? En diferentes regiones del país, a diferentes colectivas y agrupaciones de mujeres jornaleras, trabajadoras agrícolas. Entonces, la constante que encontramos en el sector son lo que le llamamos 6 barreras estructurales. La primera es la carencia de contratos escritos, que ya no lo mencionó Nubia, ¿no? Lo que ella ha sido su testimonio en la constante para todas las mujeres en este sector. La segunda, también la carencia de seguridad social, ¿no? Ya lo mencionaba ella, la existencia de este tipo de mecanismos, ¿no? Que se le llama pases o órdenes,
pero el caso es que seguridad social es una carencia en este sector. La tercera, los altos riesgos laborales y la falta de protocolos. Algo que ayer conversando con las compañeras, realmente era impresionante escuchar cómo inclusive estando ellas embarazadas o con bebés pequeños, pues se enfrentan a todo este tema de los plaguicidas o sea, situaciones realmente de riesgo laboral y de falta de protocolos preocupante. Otra barrera estructural, la violencia de género y discriminación, ¿no? Si bien sabemos que las mujeres no son o sea, son más los hombres en el sector agrícola, sin embargo, aquí sí quisiera enfatizar condiciones y situaciones que viven las mujeres justamente por el tema de los roles y los mandatos de género. Una de ellas pues es la violencia justamente de género y de discriminación, ¿no? Que es una… sí, mejor. Yo les digo cuando pasen a la otra, mejor, para no estar… Entonces, esto es algo muy específico que viven sobre todo las mujeres, la violencia de género y discriminación. Otro aspecto de barrera estructural, el tema de sobrecarga de cuidados. O sea, esto es algo que realmente invito a las autoridades, a investigadoras e investigadores, a organizaciones de sociedad civil, que le pongamos atención, ¿no? Ahorita que estamos en el país pues construyendo, ¿no?, este sistema nacional de cuidado, ¿no?, que son la aspiración, en lo que se está apostando, pues que realmente se atienda esta necesidad, porque para las mujeres realmente significa, es una preocupación, es un problema y es un obstáculo que les impide un montón de cosas. Y para las trabajadoras en el sector agrícola es una barrera y es una problemática muy importante. Y finalmente la vigilancia laboral insuficiente, que también ya no la mencionaba Nubia. Ahora les mencionaré como un poquito más de cada una de estas 6 barreras estructurales, algunos datos generales para que después ustedes revisen a profundidad el informe. La primera, cada una de estas barreras las estamos acompañando con un testimonio que ustedes pueden ver ahí, la de contratación deficiente, no lo voy a leer, los invito a que ustedes lean cuál es el testimonio de cada una de estas. La siguiente, por favor. En relación a la contratación deficiente, como pueden ver, y ya lo mencionamos, pues es esto, la falta de contratos, ¿no?, escritos. Lo que sabemos es que los contratos normalmente son verbales, es decir, no hay contratos. Son acuerdos verbales y alrededor justamente del 90% de las trabajadoras, es decir, 9 de cada 10, no cuentan con un contrato formal. Los acuerdos verbales, ¿no?, con los intermediarios, pues se violan sistemáticamente los derechos de las trabajadoras, ¿no?, el tema de la seguridad social, las prestaciones, inclusive no solo pensando en el presente, también en el futuro, ¿no?, sus aportaciones a la seguridad social, la jubilación, simplemente eso no existe. Entonces, es un aspecto muy importante a atender. Esta problemática, pues claro, es todavía más complicada o todavía peor en trabajadoras migrantes, ¿no?, jornaleras, temporeras y también indígenas. A pesar de que ha habido cambios, no hubo reformas para el sector, pues lo que vemos es que continúa el incumplimiento de estas reformas que se hizo para el sector. Aquí tenemos una gráfica, si se alcanza a ver, en relación a la contratación deficiente, ¿no? Como podemos ver en esta gráfica, pues las asesorías que brinda la Profedet, la verdad son mínimas, son ínfimas, y como podemos ver, bueno, tenemos ahí un pico, no sé si tenga que ver probablemente con la época de la pandemia o así, pero en principio los motivos más recurrentes de conflicto son 4, sobre todo las prestaciones laborales, en segundo lugar el despido, en tercer lugar el aguinaldo y en cuarto lugar lo que tiene que ver con el reparto de utilidades.
Esto fue la información que encontramos en diferentes fuentes, en las entrevistas que hicimos con las trabajadoras agrícolas, y es lo que confirmamos aquí en esta gráfica. La siguiente, por favor. Pasando a la segunda barrera estructural, la carencia generalizada de seguridad social. Le preguntamos a Nubia, le preguntamos a muchas compañeras cuáles serían como de las principales o prioridades entre las muchas que ya vemos que hay, que ellas pedirían que se atiendan, pues el tema justamente de la seguridad social. Sabemos por el tipo de trabajo, pues que los riesgos, ¿no?, de accidentes y de situaciones, pues están ahí latentes. Entonces, el no tener seguridad social, y insisto, pensando en el presente y en el futuro, realmente es algo que la sigue manteniendo en una situación de alta vulnerabilidad. En esta estamos. Como podemos ver en los datos, más de 2.5 millones de personas trabajadoras agrícolas siguen sin seguridad social. De estas, el casi 90% de ellas carecen de este derecho fundamental. Ya se mencionó, lo que se acostumbra son los pases, las órdenes, pero no un esquema de seguridad social. Entonces, esta es una demanda muy importante que ellas mismas han expresado, que sea atendido de manera prioritaria. La siguiente gráfica es una muestra, ¿no?, un gráfico del registro histórico de personas trabajadoras del campo afiliadas a la seguridad social. Ahí, como pueden ver, está eventuales, luego las permanentes y luego el total. Y si bien ha habido a la alza durante algunos años, pues el último piquito nos muestra lo contrario. Entonces, este es un tema, una barrera estructural importante. En la tercera, los altos riesgos en el trabajo. Ya lo comentaba Nuria y lo ratificamos en las entrevistas que hicimos, en los testimonios, que las trabajadoras enfrentan riesgos constantes por falta de equipo, protocolos y condiciones seguras. La exposición más constante, lo podemos imaginar, por el tipo de trabajo, es a plaguicidas y químicos, sin protección adecuada, también un transporte inseguro y en mal estado, ¿no? Sabemos, sobre todo ciertas regiones del país, pues eso todavía empeora, ¿no?, por la situación de violencia e inseguridad. Y en tercer punto es que, sobre todo, trabajadoras jornaleras, temporeras, etcétera, ¿no?, llegar a viviendas de mala calidad sin acceso a agua o drenaje, ¿no? También esto es una constante que viven las trabajadoras en el sector. La siguiente, por favor, la gráfica. Como podemos ver, ¿no?, si vemos la proporción de accidentes de trabajo sufrido por las mujeres y que están registrados por el IMSS, porque puede haber todavía más que no están ahí, aumentó del 6% registrado en el año 2000 al 35% registrado en el 2024, lo cual pues muestra que es una sobrerepresentación. Si tomamos en cuenta que las mujeres representan el casi 13% del sector, ver estas cifras, lo único que podemos confirmar es que hay una sobrerepresentación en términos de accidentes en el caso de las mujeres. La siguiente, por favor. La cuarta barrera estructural, la violencia de género y de discriminación. Como lo mencionaba, hay ciertos temas que son como más crudos, ¿no?, son más visibles o de mayor frecuencia en el caso de las mujeres, y este es uno de ellos, ¿no? El tema de, además de vivir, es lo que ya mencioné previamente, las mujeres también enfrentan este tipo de situaciones de violencia de género y de discriminación. Como pueden ver ahí en los datos que estamos dando, en general existe un ambiente constante, generalizado, de acoso y hostigamiento sexual y laboral en los campos agrícolas. Es algo que las mujeres en todas las regiones del país, ¿no?, lo han dicho, viven de una manera cotidiana, ¿no?, ya sabemos, por el tema de género, el machismo, etcétera,
que en este sector es evidente, existente en la cotidianidad, pues se vive acoso y hostigamiento de manera recurrente, lo cual pues les afecta a ellas, ¿no? En la dignidad, en la salud mental y también en su permanencia, ¿no? Hemos, algunos testimonios que nos daban era que había mujeres, ¿no? Que decían que era ya tan intolerable, tan insostenible, ya tan, les afectaba de tal manera que preferían renunciar a su trabajo y a su modo de vida, a la forma de llevar comida a sus familias, que seguir aguantando la situación de violencia, de género y de discriminación y de acoso que vivían en el campo, en los campos agrícolas. Entonces, como se menciona ahí, ¿no? Las diferentes formas de acoso, presiones, comentarios inapropiados, tocamientos no consentidos, inclusive llegando al tema de exigencias en favores sexuales, ¿no? Que lo que sabemos cuando analizamos la violencia empieza de una manera, con los mencionados al principio, ¿no? Presiones, tocamientos, comentarios, pero luego esto va escalando. Y cuando eso ya llega a un punto intolerable, es mejor decir, me voy de aquí, que seguir aguantando esa situación. Y otra forma formas de prácticas discriminatorias que se manifiestan por cuestiones de género y que las vemos ahí mencionadas, pues es la brecha salarial, donde sabemos que en todos los sectores de la sociedad, en México y a nivel mundial, la brecha salarial existe, ¿no? En detrimento de las mujeres. Pero en el caso, ¿no? De este tipo de trabajo, la diferencia es evidente del 12% entre lo que le pagan a un hombre y a una mujer. Otro factor de discriminación es el embarazo, ¿no? La constante es una práctica común, los despidos por embarazo, el no contar con licencias de maternidad, ¿sí? Lo más común es de que frente a una situación de embarazo, pues lo que procede es el despido por parte de los empleadores, y luego el tema de los roles de género rígidos, ¿no? Sabemos también que hay pocas posibilidades que las mujeres, por ejemplo, ocupen ciertos cargos, porque por cuestión de género, ¿no? De roles de género, pues se considera que no son propias para eso y se les designa a otros. Generalmente, pues son con menores salarios y bueno, lo que ya sabemos. La siguiente barrera estructural es, igualmente, tiene aquí una carga de género, que es la sobrecarga de trabajo de cuidados. Esto es un dato que la verdad, bueno, a mí en lo personal sí me dejó como muy impactada, de que además de que existe poca oferta, ¿no? de lo que se llaman guarderías de campo del IMSS, ¿no? Poca oferta desde el 2012, que había 13, pasó a 7, ¿no? La mitad para el 2024. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen las mujeres, ¿no? Desde nuestra cultura, ¿no? Que se considera las mujeres son las que tienen que resolver qué hacen con los hijos, a dónde los llevan para que ellas puedan desempeñarse en su trabajo de campo. ¿Qué hacen las mujeres? Pregunto. Entonces, lo que sucede es que, pues es claro, esta situación agrava la precariedad laboral, ¿no? Y además aumenta el riesgo de trabajo infantil. Ayer estábamos con una compañera que yo me quedé grabado, que ella empezó a trabajar a los 10 años, justamente porque se consideraba normal, ¿no? Y le dijimos, no, pues eso se llama trabajo infantil. Entonces, es normalizar situaciones que no deberían ser normales, y para eso pues se necesita que se le brinden condiciones a las mujeres para que sus hijos queden bien cuidados, queden atendidos mientras ellas están realizando su trabajo. Ahí la siguiente gráfica pues es solo una muestra, ¿no? De cómo decreció el tema de las guarderías de campo. La siguiente, por favor, la sexta, que es la última de las barreras que estamos presentando en el estudio, se refiere a la insuficiencia de la vigilancia de los derechos, ¿no? Aquí lo que vemos, ¿no? Y lo conversábamos aquí
comenta Néstor, uno de los investigadores principales de este estudio, es que hay una ambigüedad legal. O sea, sentimos que no queda muy claro de la vigilancia y el cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, son débiles y además no queda muy claro cuál es la responsabilidad federal y cuáles son las responsabilidades locales. No es, o sea, en materia de inspección en el sector, ¿no? Así como se dice, se echan un poco la bolita o es como corresponde a ellos, pero no, porque los inspectores en realidad pues son federales, ¿no? Vemos ahí los datos que solo hay 660 inspectores federales para más de 456,000 centros de trabajo a nivel nacional. Entonces, y además el presupuesto, pues como ahí lo estamos mostrando, se redujo a la mitad en términos reales entre 2015 y 2024 para todo este tema de la inspección. La siguiente, la gráfica, pues ahí es la gráfica claramente muestra lo que acabo de mencionar. Recomendaciones clave. Queremos hacer recomendaciones específicas para atender estas barreras estructurales que acabamos de mencionar y nos proponemos estas 4 ejes de acción que pueden ver en pantalla. Que haya vigilancia y contratación formal. La segunda, que haya seguridad social real, no pases y permisos ¿cómo se le llamaba? Pases y órdenes, y salud digna, real para las mujeres. La tercera recomendación en este eje es cero tolerancia a la violencia de género y a la discriminación. Y la cuarta es servicios de cuidado adaptados y suficientes, ¿no? Para justamente todo este tema de cuidados que normalmente se le delega a las mujeres para su atención. Entonces, en relación a la primera recomendación clave, relativa a fortalecer la vigilancia y la contratación, pues lo que pedimos, ¿no? Y además recomendamos es que se establezca una estrategia de coordinación entre la Secretaría del Trabajo y autoridades estatales para proteger los derechos desde el reclutamiento. También el fortalecimiento de la inspección laboral. También proponemos que se focalice la vigilancia, o sea, usar cruces de información entre Secretaría del Trabajo, el IMSS, el INEGI y otras fuentes para identificar zonas y empresas donde hay mayores riesgos de violaciones laborales, que yo creo que esto pues no es difícil de establecer porque tenemos indicios de cuáles zonas son como con mayor riesgo. Y finalmente, garantizar la transparencia, publicando de forma proactiva, periódica y detallada y desagregada por sexo, ¿no? Porque esa también es otra invitación a que la información esté desagregada por sexo. Algunas de las gráficas que presentamos, desafortunadamente no pudimos hacer la desagregación porque no existen los datos desagregados, entonces que esté desagregada por sexo, sobre inspecciones, violaciones detectadas, sanciones impuestas y mecanismos de reparación. En relación a la siguiente recomendación clave sobre garantizar la seguridad social y la salud, pues justamente que se erradiquen estas prácticas ilegales que existen entre las empresas y quienes dan el servicio de salud, ¿no? Y que realmente se haga una afiliación formal a la seguridad social. También que se promueva pues, la salud en el trabajo, ¿no? Mediante inspecciones rigurosas, el cumplimiento de la norma 003 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre condiciones de seguridad y salud. En relación a las siguientes 2 recomendaciones clave, la 3 y la 4, que tienen que ver con la cero tolerancia a la violencia y a la discriminación y el tema de servicios de cuidado adaptados y suficientes, pues nuestras recomendaciones es que las empresas realmente implementen protocolos basados en el convenio de la OIT para atender y sancionar el acoso y la violencia de género. Este convenio 190 de la OIT, pues es el primer
tratado internacional, ¿no?, que aborda el tema de la violencia en el ámbito laboral, en el tema del acoso también. Y bueno, México lo firmó en el año 2022 y después lo ratificó y entró en vigor en el 2023. Y bueno, para quien no lo sepa, cuando México firma y ratifica un tipo de medida como este convenio de la OIT, significa que lo va a llevar a la práctica a través de las leyes, de la legislación, de medidas, ¿no?, legales de alguna manera para bueno, mostrar que esto que está firmando y ratificando lo lleva a la práctica. Y finalmente, en relación a ampliar y adaptar el tema de ofertas de guarderías de campo del IMSS, pues esto también es una prioridad, porque si vemos que no solamente no aumentaron, sino que se redujeron a la mitad, es una situación prioritaria de atender y realmente preocupante para las mujeres de cómo resolver esa situación. Y ahora le quiero pasar la palabra a mi compañera para esta parte que tiene ya que ver más con el llamado a la acción, las conclusiones de nuestro estudio. Gracias. Hola, buen día a todas y todos. Nuevamente, muchas gracias por compartirnos su tiempo para acompañar este diálogo. Y bueno, después de escuchar el testimonio de Nubia y las intervenciones de mis colegas, pienso que podemos coincidir en algo. La precariedad laboral en el campo mexicano pues no es un fenómeno nuevo, pero lo que este informe hace es mostrarnos con claridad y sin margen de duda que uno de los rostros de esa precariedad pues es el de las mujeres, que además pues es diverso porque va desde las trabajadoras que se encuentran asentadas en los territorios cercanos a sus centros de trabajo hasta las jornaleras indígenas que migran con sus familias, ¿no? Y que frente a esta realidad pues no basta con reconocerla, sino que hay que transformarla. Y por eso pues es que el informe se llama Sembrar el Cambio. Hoy sabemos con datos duros y con las voces vivas de nuestras colegas, las trabajadoras agrícolas, que más de 80% de ellas carece de seguridad social, que la gran mayoría de ellas pues no cuenta con contratos formales, como ya se mencionó, y que la violencia de género, la discriminación y la sobrecarga de cuidados no remunerados pues son parte de su vida cotidiana. Y sabemos también que aunque existe un marco legal que reconoce los derechos, la distancia entre la norma y la práctica pues aún es muy grande. Esta distancia es la que tenemos que cerrar y justo ahí radica el valor de este informe, pues no solo se queda en la denuncia, sino que también nos ofrece algunas recomendaciones muy concretas que deben ser vistas como una hoja de ruta, como una guía de acción urgente que interpela a todas las partes involucradas. Y con esto, pues vamos a hablar del tema de la corresponsabilidad. Con relación al Estado, tanto en el ámbito federal como estatal, lo que se requiere pues es una voluntad política sostenida. A la Secretaría del Trabajo, las inspecciones laborales y las instituciones de seguridad social pues se deben traducir en ellos los derechos ya existentes en realidades tangibles. Esto significa más inspecciones, más recursos, más presencia en los centros de trabajo y también esquemas de seguridad social que se ajusten a la intermitencia y a la estacionalidad del trabajo agrícola, que respondan a esas realidades peculiares pero tan cotidianas. La deuda en este terreno pues es profunda y el Estado tiene que apropiarse de ella como una prioridad nacional, no como un asunto periférico, sino como un eje central de la política laboral y social. Y bueno, no olvidemos también que hay responsabilidades a nivel local. Hablar de los municipios y de los estados también es importante, pues son quienes están más cerca de los campos agrícolas y pueden jugar un papel clave en la vigilancia, en el acceso a los servicios de salud, en la articulación de políticas que atiendan directamente a las trabajadoras y a sus familias. Y bueno, es ahí en el terreno donde muchas veces se define si un derecho se ejerce o se queda en el papel. Y bueno, por otro lado, cuando hablamos de las empresas, también hablamos de su papel fundamental en la transformación de las condiciones laborales. Es un momento de revisar las prácticas vigentes y garantizar que las trabajadoras cuenten con seguridad social efectiva, los contratos dignos y entornos laborales libres de violencia y discriminación. Y esto no es un asunto menor. De la forma en que se organiza el trabajo agrícola, pues depende no solo la vida de las mujeres,
sino también la sostenibilidad de las cadenas de valor, la reputación de los productos que llegan tanto al mercado nacional como a los mercados internacionales. Y bueno, pues en un mundo donde cada vez más consumidores exigimos transparencia, trazabilidad, las empresas pues no pueden quedarse atrás. Y pasamos también pues a este rol en la corresponsabilidad de quienes consumimos los alimentos, pues también tenemos que asumir nuestra parte, ¿no? No podemos seguir siendo consumidores indiferentes, consumidoras indiferentes, sino que necesitamos también ser conscientes del origen de lo que ponemos en nuestra mesa, exigir que se respeten los derechos de quienes producen nuestros alimentos y tomar decisiones de consumo pues más informadas y éticas. El consumo pues no es neutro porque también es una forma de participación social. Y finalmente, pues en el centro quiero insistir en esto, las trabajadoras agrícolas deben de estar ahí y sus familias también, no como destinatarias pasivas de programas, sino como protagonistas que deben estar en la toma de decisiones, porque ellas conocen mejor que nadie los riesgos, las carencias, pero también pues pueden proponer soluciones y sus voces pues no deben quedar reducidas a diagnósticos. Deben ser el motor que oriente las políticas y las acciones. Y pues si recogemos todo lo dicho en este evento y ahora que vamos a iniciar el diálogo con todas y todos los presentes, pienso que hay una conclusión evidente que la precariedad laboral en el campo pues no es inevitable, sino que es el resultado de decisiones, de omisiones, de falta de acción, y eso también significa que puede revertirse y que revertirla requiere un compromiso y corresponsabilidad de todas las partes involucradas. Pues este informe no puede quedar en un documento más, sino que tiene que traducirse en compromisos, en presupuestos asignados, en programas que se implementen y también en inspecciones realizadas, en contratos firmados y en mujeres con seguridad social. Eso pues es realmente lo que marcaría una diferencia. Y bueno, para concluir, pues no olvidemos algo fundamental. Hablamos de un sector que sostiene la seguridad alimentaria de México y no es posible hablar de soberanía alimentaria mientras quienes garantizan la producción de alimentos pues vivan en condiciones de exclusión. Si queremos un país con futuro, pues necesitamos un campo que sea justo. Pues este espacio debe servir también pues como un recordatorio no solo del lanzamiento del informe, sino del inicio de este compromiso compartido, porque el cambio pues es posible, es urgente y depende pues de todas y todos los que estamos aquí. Y gracias. Pues muchas gracias por su atención. Quisiera decir que es un placer haber escuchado a mis colegas y haber escuchado el testimonio de Nubia, pero pues no, los datos pues no es algo que nos llene pues de mucho orgullo, mucha esperanza, pero sí el momento en el que nosotras como organizaciones acompañantes de colectivas, de diversas colectivas de mujeres principalmente que trabajan en el sector más precarizado del país, pues estamos haciendo una sinergia pues justamente para poner esto en la agenda. Precisamente por eso, en este momento quisiéramos abrir un espacio de diálogo. Los micrófonos están abiertos, tanto a los medios de comunicación como a las personas que nos acompañan, pero antes de darles la palabra, solo quiero agradecer la presencia, no solamente Nubia el día de hoy nos acompaña de parte de las trabajadoras, también tenemos a Dolores Espinosa de la Unión de Jornaleros Agrícolas. Dolores, saluda. También tenemos a Carmen Alejandra Torres Escalante, también de la UJA. También está Esther Shaddai García Ramírez, de Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras Indígenas, bueno, de las jornaleras e indígenas. Muchas gracias por estar aquí y ahorita también nos encantaría poderlas escuchar. Y pues dentro del público también tenemos personas de la Secretaría o representantes de la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría del Trabajo, de la FAO, de diversos medios de comunicación, de la UNAM, también del sector privado.
tenemos a IFORES, tenemos al Colmex del Servicio Nacional de Empleo y pues les agradecemos a todas y todos estar aquí. Y en este momento, si levantan su mano, se presentan y si quieren hacer algún comentario, les pediría nada más que fuéramos breves para darle la voz a más personas o alguna pregunta en específico. ¿Todo claro? Andrea. Muchas gracias. Si nos dices tu nombre y de dónde vienes, Andrea, por favor. Soy Andrea Miranda Tena y vengo de la Secretaría de las Mujeres, hay que aclarar, porque no somos una, somos muchas y diversas. Una pregunta que no se mencionó, se habló de que el estudio se realizó en diferentes espacios del territorio. Si pudieran como ampliar esa información, en dónde se realizó el estudio, qué grupos de mujeres, además de los que se mencionan aquí, si hubo otros grupos de mujeres a los que se estuvo entrevistando, para conocer a la población de mujeres que forman parte del estudio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me presento, yo soy Néstor Genis, colaboro en Unidas y formé parte de la investigación. Sobre las organizaciones con las que estuvimos trabajando, bueno, está la UJA por acá, está MUDGI, también el sindicato de trabajadoras que colabora con MUDGI y la coalición de trabajadoras de Sinaloa, personas trabajadoras de Sinaloa. Particularmente, el estudio estuvo enfocado en dos aspectos. La parte cualitativa, en la cual hicimos entrevistas semiestructuradas con las colegas de estas organizaciones que están focalizadas en Sinaloa y en Baja California, en San Quintín particularmente. Y posteriormente hicimos un trabajo, digamos, complementario de investigación documental, tanto de datos públicos como solicitudes de información. Aquí creo que lo interesante de este proceso complementario de solicitudes de información es que, como ya lo mencionábamos, en enero de 2024 se hizo una reforma importante en materia de trabajo agrícola para personas trabajadoras del campo, que ya incluye muchos de estos elementos que hemos comentado, que haya un contrato, que las empresas tienen que rendir cuentas ante el IMSS, etcétera, pero básicamente lo que encontramos a partir de esta información de las solicitudes de información, porque no hay información pública al respecto de cómo se ha avanzado en ese sentido, es que pues desafortunadamente no se ha avanzado, ¿no? Entonces, creo que este es un elemento importante a considerar. Uno, la carencia de información pública con la cual podemos tener claridad sobre cómo se está aterrizando esta regulación. Y dos, que pues lo que logramos conseguir a partir de las solicitudes de información es que desafortunadamente no se ha estado avanzando en estos pues logros legislativos que se tienen ya desde hace un año, ¿no? Entonces, si bien el contexto, digamos, de recopilación y de entrevistas directamente en campo sí está focalizado en estos espacios, lo que nos permite la investigación es evidenciar prácticas temáticas que se repiten no solo en los espacios de las colegas que aquí presentaron, sino en muchas otras regiones, en el norte, en el Bajío y en el sur del país. Muchas gracias, Néstor. Si hubiese alguna otra pregunta, comentario. Muchas gracias. Primero que nada, pues muchas felicidades por el informe. Creo que es un trabajo que es un punto de partida para muchas cosas que pueden impactar positivamente en las mujeres que trabajan en el campo. Como profesional del sector agropecuario, el comentario que tengo o la pregunta es si también caracterizaron a las empresas que emplean a estas personas que tuvieron la oportunidad de entrevistar. Y el comentario viene porque hay muchas empresas que trabajan para exportación y ellas para poder exportar tienen certificaciones que les obligan y bueno, las fortalecen en algunos casos su cultura de cumplimiento para procurar condiciones laborales justas. Y bueno, también mencionar que este es un trabajo en progreso continuo, no podemos decir que siempre esté al 100% realizado,
Pero creo que es importante ver también este aspecto, ya que si la inspección, o sea, si se logra avanzar en mayor inspección, que esa inspección también vaya dirigida no nada más a las empresas, como a veces ocurre, a las empresas que normalmente cumplen, sino a las empresas que no están cumpliendo. Porque el riesgo de que la inspección se incremente, pero que se dirija a un sector de empresas que sí se esfuerzan en esto, pues puede parecer que el problema no existe, ¿no? Y ese es el riesgo de no poder ver, o más bien, el riesgo que hay que atender para avanzar en este informe y que la verdad, de verdad lo felicito y me hubiera encantado estar también participando ahí, porque igual que Mónica, también a mí me impacta la consecuencia negativa en las mujeres, en su cuerpo, en su psicología y todo esto cómo repercute en las familias y en los mexicanos, ¿no? Entonces, mi comentario es en ese sentido, pero bueno, sobre todo felicitar el informe y bueno, si el informe va a tener una segunda edición, me encantaría estar también ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me gustaría, para dar respuesta también a ese comentario, no sé, Néstor o Mónica, y luego darle la palabra a Nubia, porque creo que ayer nos platicaba algo justamente de la situación en las empresas en relación a Sí, no sé. Sí, gracias. Entiendo. Bueno, hola. Probando, ya. Sobre la pregunta de la caracterización de las empresas, ese es un proceso que como tal no se realizó en el informe, pero sí identificamos esas diferencias que mencionas, ¿no? Entre que generalmente las empresas más grandes, orientadas a la exportación, sí, a partir de la experiencia de las compañeras, tienden a cumplir pues un poco más, ¿no? Que no siempre es la regla, pero sí suele suceder de esa manera, y en espacios pues más a lo mejor pequeños o que no tienden a la exportación, sí hay mayor irregularidad en todos estos procesos de cumplimiento, y bueno, lo tomamos en cuenta este comentario, tanto de la recomendación sobre los procesos de inspección como de la colaboración. Gracias. Si quieres platicarnos un poco de justamente de los procesos de inspección. Sí, es lo que estábamos platicando ayer, de que las empresas son muy rigurosas en sus cuidados, en sus certificaciones. Cuando vienen los inspectores, las empresas que exportan tienen todos los cuidados, los baños están limpios, hay jabón. Si alguna persona tiene un accidente pequeño que se llegue a cortar y derrame un poco de sangre en el producto, en los tomates, en lo que esté cortando, ese producto se desecha y el trabajador se saca del campo. Ya no puede trabajar hasta que le sane o tiene que hacerse una curación y ponerse guantes, porque ellos quieren garantizar la exportación. El agua que usan es limpia, no usan agua sucias, porque saben que si le hacen una investigación a la fruta, pues puede salir contaminada con salmonela o como ha pasado en algunas ocasiones. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que sean tan cuidadosos en todas esas prácticas que se realizan en el campo, que uno participa de ellas? Y en los derechos de nosotras no existe nada, o sea, somos la mano de obra, pero estamos cosificadas, nos ven como pues lo que los enriquece, porque a nosotros seguimos en las mismas carencias. Entonces, yo miro que es muy importante, así como se preparan para cumplir con las reglas de exportación, así que se preparen también para cumplir con nuestros derechos humanos laborales. Gracias. Muchísimas gracias, Nubia. ¿Sí me escuchan? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra participación? Sí. Si nos dices tu nombre y de dónde vienes, por favor. Sí, cierto, se me olvidó escribirlo, perdón. Carlos Brito, secretario del Trabajo. Felicidades por el reporte y muchas gracias por la invitación. Yo tengo un par de dudas. Ustedes, lo que entiendo es que hacen un diagnóstico de diversas barreras para el ejercicio de los derechos, tanto de desconocimiento de los mismos, desconfianza en las autoridades, problemas institucionales, estructurales, etcétera. Pero uno de los
en materia de inspección, por ejemplo, veo que se dice, se han hecho tan pocas inspecciones, en resumen, o si se hacen, no tienen los resultados que quisieran, incluso. Una parte también tiene que ver con cómo inicia un proceso de inspección y casi siempre, salvo situaciones muy particulares, es por la denuncia misma de la persona trabajadora. Dice, oigan, vengan aquí, ¿no? Aquí hay cosas que están ocurriendo. No veo en el reporte, pero seguramente en una segunda edición vendrá algo que es muy importante, y es la parte de los sindicatos. Tenemos entendido por la información que esta barrera de la lucha individual o la causa individual sola contra el patrón, la persona sola contra el patrón que a veces no tiene rostro directo, es mucho más complicada y añade una barrera adicional. Creo que valdría la pena que valoráramos también en los escenarios donde sí hay sindicatos que apoyan a las personas trabajadoras con estos procesos de denuncia versus, no pasa nada. Estos escenarios donde sí hay lo más equivalente posible, lo más parecido posible, donde sí hay sindicatos que acompañan las denuncias, que están presentes, que les dan seguimiento, que buscan que hayan cumplimientos, que están presentes en las revisiones de los contratos, tanto integrales, ¿no?, como condiciones de trabajo, versus donde no. Porque entiendo que siempre hay muchas reservas de muchas personas sobre los sindicatos, pero hay de diversos tamaños, de todos tipos, y creo que quedarnos con un diagnóstico que parte solamente, insisto, de la experiencia individual de la persona trabajadora contra los dueños de los medios de producción, nos puede quitar esa parte que creo que es muy importante. Sí hay sindicatos en el agro, de todo tipo, pero creo que valdría la pena pensar en si sí funciona o no funciona y qué tipo de prácticas podremos ahí pensar, ¿no? Eso creo que es un elemento, dadas las condiciones iguales. Y otro, y ahora sí un comercial, se acaba hablando de bajar las barreras para que las personas puedan denunciar, y con los recursos, pocos o muchos que se tiene por parte de inspección, se acaba de estrenar una plataforma digital que se llama un sistema de quejas, ¿no?, en materia laboral. Le decimos SICAL o SICUAL, dependiendo, porque trae Q, ¿no? Es el sistema de quejas y accidentes laborales, que una invitación es a que se ocupe, porque muchas veces justo ante esta experiencia individual de yo como madre con doble jornada, que tiene una situación de abuso por parte de la patronal, una situación, no tengo equipo de protección personal, derechos lesionados, se ve lejana la posibilidad de iniciar un procedimiento. ¿Quién me va a atender? ¿Cómo me va a atender? ¿Qué resultados va a tener? ¿Va a haber represalias contra mí? Hay muchas situaciones. Y esta herramienta es una posibilidad de decir, oye, bajemos esas barreras, permitamos que sea más sencillo, y una petición que se hace es que se ocupe esta herramienta, sobre todo para que la autoridad, quienes están encargados, los compañeras y compañeros de usar esta herramienta, pues puedan mejorarla también. Y ese tramo me parece que es importante también medirlo sobre cómo mejoramos el sistema de denuncia, porque así como en otro tipo de violaciones de derechos, con el caso penal, por ejemplo, tenemos que fomentar mucho la cultura de la denuncia y facilitarla, ¿no?, entre todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a darles primero la palabra. Bueno, pero creo que es sobre el mismo tema, o primero que respondan. Ah, ok, perfecto. Bueno, obviamente primero agradezco el espacio, agradezco el informe, la participación de las trabajadoras agrícolas. Ay, perdón, sí. Mi nombre es Claudia Cruz y trabajo en una organización que se llama Polaris. Nosotros, el objetivo de la organización es prevenir la trata con fines de explotación laboral en la industria agrícola y, bueno, evidentemente tenemos mucho interés sobre lo que están planteando. Tenemos conocimiento porque tenemos un proyecto sobre lo que sucede en el campo junto con otras organizaciones. Entonces,
Me da gusto que este esfuerzo se haya realizado y que se compartan los resultados y que tengamos un espacio para dialogar. En relación con el CICAL y en general, tengo algunas preguntas para la Secretaría de Trabajo. Efectivamente, agradecemos mucho que haya una herramienta tecnológica. Sin embargo, sí creemos que no necesariamente está diseñada para personas que están trabajando todo el día, de 5 de la mañana a 3 de la tarde, que no tienen una computadora, que no se saben su RFC, que están migrando. Entonces sí, yo creo que habría que considerar cuáles son las condiciones de estas personas para poder diseñar o mejorar una herramienta que sí sea utilizada por muchas personas, porque esto parece que está hecho más bien para las personas que están todo el día frente a una computadora. Lo mismo con la Profedet, de veras, digo, he visto muchos casos, pero les piden a las personas que vayan a las oficinas. O sea, las personas trabajadoras agrícolas ganan 300 pesos y cuando no les pagan, les dicen sí, pero necesitamos que vengas tú a mi oficina, cuando a veces ni siquiera están, no conocen las ciudades donde están, no les han pagado un quinto. Entonces sí, yo creo que sería muy bueno que específicamente para las trabajadoras agrícolas se acercaran a considerar un poco más sus condiciones laborales y así como hay estas combis o son la Profedet móvil, ¿por qué no hacen lo mismo para los centros agrícolas, por ejemplo? Porque yo tengo un caso ahorita en el que hablamos a la Profedet y nos dijeron, necesita la persona trabajadora llegar hasta la capital, presentarnos el contrato y yo diciéndoles, a ver, ¿cómo le explico? Es una persona indígena, apenas habla español, ella no es de este estado, está muy asustada porque no le han pagado en tanto tiempo y ellos me están pidiendo, y lo único que dicen, pues al final lo entiendo, es no podemos hacer nada si ellos no se presentan. Entonces yo creo que sí habría que pensar en estas herramientas, o sea, agradezco que las haya, también sería bueno que se presentaran, cómo se utilizan, etcétera, pero también que piensen cómo se pueden adaptar a la realidad, ¿verdad? O sea, que no sean herramientas que están ubicadas en pues sí, en las oficinas. Eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que estamos muy preocupados es el tema evidentemente de los pesticidas. Acaba de haber una prohibición de algunos y ahí queremos saber también qué va a pasar con las y los trabajadores que se den cuenta que se está utilizando todavía estos pesticidas en los campos. Si habría que hacer una denuncia ahí en el CICAL o cómo va a funcionar. Y finalmente, decirles a los medios de comunicación que nos interesa mucho que los derechos de las personas trabajadoras agrícolas sean, o sea, lleguen directamente a las personas y en ese sentido necesitamos su apoyo, necesitamos que comuniquen a las personas cuáles son sus derechos, cuáles son los recursos para denunciar abusos y no solo pensar que las personas hablan español, es que ahí tenemos un tema. O sea, no nada más hablan español, normalmente hablan otros idiomas y entonces ahí tenemos un montón de trabajo que hacer. Entonces, bueno, sobre eso. Gracias. Muchísimas gracias. Sobre este tema había dos comentarios, un comentario. Sí, nosotras las jornaleras agrícolas no sabemos cómo se enteran los empleadores que va a haber inspección, porque cuando va a haber inspección, ellos se preparan y dicen, fulano de tal no va a venir porque hay un detalle, entonces nosotros no sabemos cómo se enteran ellos. Aparte, nos ha tocado que hay empresas que están faltando a las reglas, a los derechos humanos laborales de los trabajadores y enfrentan una posible multa de un $500,000 de pesos. Entonces al inspector le dan 40, 50 mil pesos y ya de ahí no pasa. Entonces por eso no hay cambios en el campo. También, aparte de la corrupción, pues están amañadas porque
llegan y ven lo que ellos quieren ver, no le preguntan a las personas, porque yo estoy segura que si le preguntaran a los jornaleros agrícolas en confianza, se iban a abrir, porque estamos cansados de estar enfrentando tantas violaciones a nuestros derechos humanos laborales. Aparte que si uno se atreve a denunciar, los mismos jornaleros agrícolas dicen, ay, eres la oveja negra, ¿por qué no sigues las reglas? ¿Por qué no miras todo como está? ¿Por qué quieres hacer un cambio? ¿Por qué quieres enfrentarte a ellos? Pero por eso mismo estamos en otra época. Nosotros, los jornaleros agrícolas, el tiempo no ha pasado por los jornaleros agrícolas, no hay avances, no hay respeto por nuestros derechos humanos laborales. Entonces, pues no podemos usar esas herramientas muchas veces, es donde está el trabajo de nosotros, de las colectivas, de inducir a los jornaleros agrícolas a denunciar, a aprender a usar esas herramientas, pero sí hay gente que definitivamente no conoce su RFC, como dice Claudia, y hay gente que ni siquiera está registrada, ni siquiera tiene un acta de nacimiento o una credencial de elector, porque nos ha tocado personas migrantes, jornaleros, indígenas, que ni siquiera tienen credencial de elector. Entonces, a mí también me parece muy importante pues, que haya puntos en donde ellos se puedan registrar como antes, porque antes, hace como unos 20 años, me tocó que uno se podía registrar en las plazuelas de los lugares, y esa práctica yo ya no la he visto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ahí se oye, sí. Yo quería compartir una reflexión sobre, y voy a hacer un poquito un zoom out de esto que estamos hablando solo del trabajo en el campo, porque Néstor nos recordaba hace un ratito en su intervención que en enero de 2024 hubo reformas para garantizar varias de estas peticiones, ¿no? Y yo hacía un símil con la agenda de derechos de las trabajadoras del hogar, como hace ya varios años que lograron que se modificara la ley federal, que se ratificara el convenio 189, y cómo esos cambios, o sea, ese paso del derecho ganado al derecho ejercido, nos cuesta tanto trabajo en el país, ¿no? Cómo tenemos el marco normativo que cuesta mucho esfuerzo de los movimientos, de las aliadas, de los movimientos de aliadas en gobierno que también se suman a estos avances normativos, y cómo la brecha para que eso efectivamente cambie las condiciones de vida de las trabajadoras sigue siendo tan amplia, ¿no? Y hay muchos elementos, muchos se han puesto aquí, ¿no? La necesidad de enforzar el cumplimiento, ¿no? Y ahí hay falta de recursos, falta de capacidades, a veces voluntad política, muchos elementos para garantizar el cumplimiento. Otro factor de limitado acceso a la justicia, ¿no? Esto que nos traían en las intervenciones, los obstáculos para denunciar, para que se haga algo con esas denuncias, los retos para llegar a los canales que se ponen para denunciar. Y creo que lo que dice Carlos es muy importante, ¿no? La fortaleza de los sindicatos para seguir demandando, pero también que las condiciones laborales tan precarias complejizan mucho la posibilidad de este trabajo organizativo que es fundamental. Entonces, por supuesto, no tengo una respuesta, pero sí pienso que es una reflexión importante, porque no solo toca a esta agenda laboral, ¿no? Sino a otras agendas, a otros sectores de trabajo donde sigue habiendo mucha precariedad, mucha informalidad, y que a pesar de esos cambios normativos seguimos viendo no cerca el cambio en las condiciones de vida. Entonces quería solo poner esto. Muchas gracias. Allá atrás hay otro comentario. Hola, yo soy Indira Solís, del equipo de PRODES, que también hace parte del Consorcio Unidas. Y solo como para acotar alguna información con respecto al proceso de sindicatos, es que justo este análisis nace de esos procesos. O sea, está con las compañeras del sindicato, aquí dice Nacional de Jornaleras Agrícolas, las compañeras de la UJA, que están presentes en la mesa y de este lado, son parte de una unión de jornaleros agrícolas. Si bien no tienen la figura sindical, esto responde a que incluso después de la reforma del 2019, las reglas para sindicalización
siguen siendo algo alejado para el campo agrícola, pensando que a veces entran sin contratos. ¿Cómo te voy a demostrar que una plantilla de 400 personas trabajadoras está a cargo de este patrón si no existe esta filial y me la pides el proceso sindical, ¿no?, para dar una toma de nota? Pero hay otras figuras en la Ley Federal de Trabajo, como la figura de la coalición, que reconoce esta capacidad de unirse para ejercer esta exigencia de los derechos, y es la que usan las compañeras, aunque no tenga el nombre de sindicato, es un colectivo de trabajadoras reconocido por la ley para hacer exigencia de sus derechos. También están las trabajadoras de la Coalición de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes de Sinaloa, en Topolobampo, mismo caso. ¿Cómo reconoces a trabajadores migrantes que viajan con visas de trabajo a campos agrícolas por temporadas si no siguen estas reglas que, a pesar de una reforma, siguen siendo bien alejadas del piso de realidad? Y creo que esa es la conexión que falta con la Secretaría, que entendemos, porque tuvimos una revisión previa del documento de inspecciones, también desde la Coordinadora Nacional de Defensa de Derechos Humanos Laborales. Sabemos que no hay un presupuesto, sabemos que hay muchas carencias también dentro de las secretarías, pero tenemos que acercarnos más al territorio y a la base trabajadora, porque si bien este documento es de las compañeras, por las compañeras y para las compañeras, lo cual ya representa una realidad distinta, sí nos sigue alejando, porque no todas están aquí, ¿no? Lo decía una compañera acá abajo hace un rato. Me gustaría estar en el siguiente, y a nosotros nos gustaría que estuvieran las demás, pero no hay manera de acercarlas, porque o llegamos a ellas haciendo este componente organizativo que hacemos desde PRODES, llegando a los campos agrícolas, las entrevistas se situaron en ese espacio físico, tuvimos que contactarlas a ellas en sus casas y en sus espacios, pero eso no lo hace una inspección laboral, ¿no? Y eso pocas veces lo puede hacer un sindicato. Pocas veces lo puede hacer una coalición que están haciendo, porque no tienen los recursos y son las propias compañeras quienes las construyen. Entonces, más bien pensar en que agradezco esta pregunta de dónde están los sindicatos, porque están aquí, y más bien pensar en hacer algún compromiso de escucha. ¿Qué tenemos que hacer y a dónde tenemos que acudir a la Secretaría del Trabajo? Bueno, nosotras no ellas, para poder tener esta retroalimentación. Aquí están, ellas existen y están en este documento. Entonces, ¿dónde tienen que acercarse? ¿Cómo ampliamos este mapa de acción en conjunto? ¿No? Eso. Muchas gracias. Tenemos un comentario y luego voy con Elías. Un poco agradezco también el espacio, que haya esta diversidad de voces, creo que esta es la riqueza. Allá atrás tenemos otro comentario, nada más les pido seamos más o menos breves. Tienes ya el micrófono, ¿verdad, Chaday? Sí. Buenos días, mi nombre es Esther García, vengo del Valle de San Quintín, representando a Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras e Indígenas, y reforzando un poco la participación de Nadia y contestándole un poco a Carlos Víctor de Secretaría del Trabajo. Creo que yo, hablando del Valle de San Quintín, no conozco mucho Sinaloa ni otros sindicatos, pero igual vengo representando Sinja, no sé si han hablado de él. Es un sindicato que en el Valle apoya mucho a los trabajadores y es el único sindicato que hay ahí que apoya a los trabajadores, que va directo a Secretaría del Trabajo, va a conciliación, se enfrenta a los patrones o más bien a los reclutadores. Y creo que hay sindicatos en las empresas, pero son sindicatos charros, sindicatos que están a favor de la empresa, que no escuchan al trabajador, y si lo escuchan es, dime todo lo que sabes y en unos cuantos días más estás despedido. Entonces, sabemos que hay sindicatos, pero no los apoyan. Sindicatos que trabajan para las empresas, que reciben sus mochadas, y ahí hablando de la corrupción que hay, ¿no? Y como los sindicatos, nosotros creo que hemos hecho un gran avance, y como Mutki igual, nos dedicamos a eso, a enseñarle a los trabajadores cuáles son sus derechos, a que conozcan cómo funciona el IMSS, cómo funciona sus vacaciones, cómo funciona el aguinaldo, cuándo lo pueden recibir, y no es como que hacemos un video y lo publicamos, no, vamos casa por casa, vamos colonia por colonia, tocando puertas, y es una manera de nosotros de abrirnos y abrir las mentes y de enseñar lo que nosotros sabemos y a lo que venimos a aprender aquí, de que los trabajadores tengan el valor de enfrentarse cuando estén solos, porque sí, hablando de las inspecciones, nos han tocado casos que llegan de sorpresa a las empresas y ¿qué hacen? Los meten a camiones, y un caso en particular, los llevaron a un basurero, niños, mujeres. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está eso que se habla de que están certificados, que cuando vienen
lo único que hacen es esconder todo lo malo que tienen para que puedan obtener esa certificación y seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Y así no son las cosas. Ahorita estoy un poco enojada, nerviosa porque estoy hablando en público, pero me da mucha tristeza ver que no existe eso que dicen que hay. Esa justicia que ofrecen al trabajador, no la hay. No la hay y creo que va a tardar un poco en que la haya porque no hay conciencia en las personas, en los empresarios, en las personas que trabajan, en recibir esa justicia y que les da miedo igual hablar, les da miedo defender sus derechos porque saben que si se defienden no van a tener con qué llevar el pan a casa, no van a tener cómo llevarles el sustento a sus familias y creo que esto es una parte de visibilizar lo que estamos viviendo como trabajadoras y lo digo porque también soy una trabajadora del campo, he vivido acoso sexual, he vivido violencia, he vivido despidos por estar embarazada, igual me despidieron, entonces creo que no hablo por las demás, hablo también por mí, por mi experiencia, por lo que he vivido y creo que pues esperemos que con esto que están escuchando concienticen más a sus organizaciones, a Secretaría del Trabajo, que no solo diga estamos aquí, pero pues no hacemos nada, ¿no? O sea, si dicen que están es porque van a trabajar por el trabajador, no por la empresa. Si les llega una denuncia o algo, apoyar al trabajador, no hacerlo a un lado. Entonces yo creo que eso para mí sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la apertura y la confianza. Gracias por compartir. Teníamos un comentario por acá. Sí. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Elías Ornelas, vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Programa Universitario de Derechos Humanos. Antes que nada, muchísimas gracias por la fuerza con la que imprimen este informe, porque creo que para hacer un informe de esta magnitud tan concreto, tan puntual, hay un trabajo muy grande detrás de esto, sobre todo muchas experiencias, mucha fuerza de voluntad de las personas que participaron en él para poder compartir la experiencia, ¿no? Y de quienes están el día de hoy presentes. De verdad, infinitas gracias por compartir, por abrirnos los ojos como personas. Estamos en la capital del país y eso nos sesga definitivamente en muchos aspectos, ¿no? No alcanzamos a percibir un tanto cómo es la vida en otros estados. Creemos que las cosas en la Ciudad de México son como son en todo el mundo y en todo el país, y eso está mal. Justamente el comentario y un tanto la pregunta que les quería comentar es cómo podemos, bueno, infinitamente la posibilidad de realizar alguna especie de colaboración con ustedes, con todas y todos, porque es importante difundir esta parte, ¿no? Esta idea que no sea solo de la Ciudad de México, que hay estados y que se viven situaciones muy particulares en contra de las mujeres, y que existe una violencia de género sistematizada en todo el país, pero en sectores precarizados. Entonces, quizá un poco hacer la invitación a que colaboremos, unamos estos lazos para que hagamos educación con perspectiva de género y con enfoque en diferentes áreas del país, y sobre todo también un poco comentarles, ¿no? Estamos aquí presentes personas que hemos sido autoridades, yo he sido autoridad y hay quienes aún son y están en esta mesa. Decirles que cargarle la responsabilidad a las personas que son trabajadoras por no actuar o no unirse o no hablar es tanto como revictimizar a esas personas. Y eso es algo que no debemos de hacer si nos decimos personas que defendemos derechos humanos y somos responsables con nuestro servicio público. Y bueno, alguna otra situación, comentarles preguntarles si están un poco abiertas a ampliar el espectro de estudio de las localidades de todo el país en donde se pueda llegar, donde puedan haber estas desigualdades en el sector agroindustrial, para pues también como diversificar un poco las perspectivas. No es lo mismo como tal vez se vive en el norte que como tal vez se vive en el sur. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Allá atrás tenemos otra pregunta. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo soy Patricia Trejo y vengo de la Secretaría del Trabajo.
Entonces, para mí es muy importante estar aquí, es muy importante todo lo que he escuchado. Y primero que nada, decirles mi reconocimiento por este estudio de las personas trabajadoras agrícolas, pero más bien de las trabajadoras agrícolas. Y si algo quiero decirles hoy es que sí estamos escuchando. Sí estamos escuchando y estamos conscientes de que falta mucho por hacer, de que ha habido un rezago inmenso, no solamente en el sector agrícola, sino en muchos sectores. Y a mí me gustaría compartirles algo de lo que estamos haciendo, no para decir, ay, la Secretaría sí está trabajando, sino para decirles que lo que nos hace falta y lo que nos ayudaría muchísimo es la difusión. Hemos llegado a muchos centros de trabajo directamente. Yo personalmente he ido a esos centros de trabajo y vemos que muchas personas trabajadoras desconocen sus derechos. En el área de la Secretaría hay una Dirección General de Capacitación Laboral que se encarga de ir a todos esos lugares, hablar con los trabajadores y decirles cuáles son sus derechos. No solo sus derechos sindicales, que son los principales a los que yo he asistido, sino en general todos sus derechos. Y lo que quiero decirles es que sabemos que hay una deuda histórica con las mujeres. Incluso hemos estado trabajando, todas las políticas de la Secretaría actualmente están trabajando en ese sentido. Una de ellas es el aumento del salario mínimo, que ha impactado a las mujeres, que eran las que el menor salario recibían. Entonces, este impacto ha sido más del 60% para las mujeres. También se hizo esta reforma para otorgar seguridad social a las personas trabajadoras, donde también la mayoría de ellas son mujeres. Desafortunadamente, las cifras que nos ha dado esto es que a pesar de que la mayoría de personas trabajadoras son mujeres, los salarios más altos los reciben los hombres. Entonces, todavía nos falta muchísimo trabajo por hacer. Con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, hemos tenido la oportunidad de ir a muchísimos lugares, de estar ahí en el territorio, de ver qué es lo que hace falta, no solamente en este programa, sino en muchas otras cosas, y seguimos trabajando. Entonces, quiero que sepan que sí les escuchamos, que agradecemos esto, que bien decía alguien, nos abren los ojos. Creo que en el caso de la Secretaría no es que abra los ojos, sino más bien como tenemos conocimiento de ello y por eso queremos seguir trabajando en esto. Agradecemos mucho que haya personas, asociaciones, sobre todo como ustedes, y personas valientes que se unen, que como decía, no es un sindicato, sino estamos, no recuerdo la palabra que mencionaban, pero estamos unidos y estamos haciendo algo. Y esa es la manera en la que se van consiguiendo los derechos ahí están. Y como decía Valentina, ¿qué tenemos que hacer para que puedan ejercerse esos derechos? Creo que la principal cosa es que la gente conozca estos derechos. Si ustedes se van a la página de la Secretaría del Trabajo, a las redes de la Secretaría del Trabajo, realmente es una de las redes en donde más información hay, información que tratamos de desmenuzar justo para que las personas trabajadoras conozcan sus derechos. Sabemos que no es la opción dejarle al individuo esa responsabilidad de que, oye, ya conoces tu derecho, ahora ejércelo, porque es muy difícil cómo te enfrentas a un patrón cuando tienes el miedo de que te despidan y qué van a comer tus hijos. Eso lo tenemos muy claro. Pero también estamos trabajando para que esa responsabilidad vaya a las empresas. Y ese es el principal trabajo que tenemos, ¿no? Hablaban mucho del tema de las inspecciones. Solo les quiero decir que sí, efectivamente los recursos son muy pocos, que ahora se hacen menos inspecciones que antes incluso, pero estamos buscando que estas inspecciones sean más focalizadas. Hay una herramienta digital, inteligencia artificial, que ahora lo que hace es que busca zonas, sectores, empresas, etcétera, que tengan un mayor porcentaje de incumplimiento y es ahí donde se focalizan las inspecciones. Entonces, sí escuchamos, sí estamos trabajando, estamos conscientes de que falta mucho, pero queremos decirles, sobre todo, gracias por estos esfuerzos que están haciendo y cuenten con que de este lado seguiremos trabajando. Muchas gracias por la participación. Alejandra de la UJA, ¿quieres decirnos algo? Bueno, yo soy Alejandra, soy parte de la organización UJA y vengo de Guasave, Sinaloa.
aunque el campo mexicano no se detiene, sabemos que en un gran porcentaje de los jornaleros agrícolas no conocen sus derechos. Nosotros, en nuestra organización, con el conocimiento que nosotros tenemos y con el poder que nosotros se nos ejerce, vamos a los campos agrícolas y hacemos lo que podemos por ellos. Como dice mi compañera de San Quintín, a veces vamos al el presupuesto que nosotros nos da y como a nosotros se nos ejerce, vamos a los campos a entregar información y lo que se puede hacer por nosotros. Lo desconcertante es que no es tema nuevo esto, sabemos la problemática que hay en los campos, bueno, es que en el sector agrícola no solo, no sé qué tanto conocimiento, sino también empaques, los transportistas, todo eso. Entonces, claro que se está compartiendo la información. De nuestra parte, de la aguja, claro que se comparte la información. Muchas gracias. Pues no sé si hay más preguntas. Nubia. Bueno, nosotros no tenemos miedo a ser despedidas, tenemos la seguridad que vamos a ser despedidas. Por eso aguantamos tantas violaciones a nuestros derechos humanos laborales. En el norte, allí en el estado de Sinaloa, nació la colectiva de la Unión de Jornaleros Agrícolas. Es muy nueva porque los trabajadores son guiados a trabajar con promedios altísimos, que muchas veces uno gana solo 100 pesos de los 370 y tantos que es el salario mínimo. Entonces el trabajador, en lugar de organizarse, pues quiere cumplir con su promedio, o sea, se mentaliza de cumplir con su promedio, cumplen con su promedio, se van a sus hogares y se acabó, como dice uno. Igual las mujeres son las que llevamos la peor parte, porque las mujeres, aparte de todo, tenemos como falta de salud psicológica, porque a mí me da mucha tristeza ver a mis compañeras agrícolas que tienen problemas de depresión, que tienen estrés y que aún así se levantan en las mañanas, ponen la lavadora a trabajar, se ponen a cocinar para dejar la comida para sus hijos, se mentalizan para ir a cumplir su promedio y cuando regresan tienen que cuidar al suegro, tienen que cuidar a la suegra, tienen que cuidar a la persona especial. Entonces es allí donde nosotros exigimos que volteen a vernos y que nos tomen en cuenta en ese Sistema Nacional de Cuidados. Y también tenemos un monstruo que tenemos que enfrentar, el crimen organizado, que nosotros platicamos con las jornaleras agrícolas y les decimos, platiquen, hay que organizarnos, pero no podemos pedirle a la empresa que nos den de alta en el seguro porque dicen, no hay seguro aquí, quieren trabajar aquí, bueno, está bien, pero no hay seguro. ¿Y qué hacemos nosotras? La empresa pertenece a fulano de tal, no le podemos exigir que nos dé de alta en el seguro. Si nos accidentamos, vamos a una farmacia similar, vamos a una pague menos, pero no podemos ponernos con Sansón a las patadas. Y por eso nosotros necesitamos que las organizaciones nos apoyen, como nos apoya Prodesc, que nos da talleres, como nos apoya Unidas, que estamos en este estudio, que la verdad nosotras nos sentimos muy agraciadas porque nunca nadie se había preocupado tanto. Nos da mucho gusto que ustedes quieran venir a una segunda edición y ojalá que la haya. Muchas gracias. Allá atrás teníamos, sí. Sí, ¿se oye? Desde Secretaría del Trabajo también hemos identificado un plano o una dimensión que hay que considerar, que es la parte de la intermediación laboral. Y en ese sentido, hemos iniciado el proceso de revisión del reglamento de agencias de colocación, porque este debe de estar enmarcado, creemos, en el tema de contratación equitativa y ética.
Y entonces estamos empezando el trabajo de revisión del reglamento, el cual tiene la comisión o el objetivo de tratar de regular la participación de las diferentes agencias, reclutadores, coyotes o como les llamemos, en el mercado de trabajo para reclutar sobre todo jornaleros que van de estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, al norte, ¿no? Particularmente Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California y Jalisco particularmente. Entonces hemos identificado ahí que hay una serie de violaciones que se derivan justamente del principio de contratación que se utiliza en este momento y de la forma en que los intermediarios en el mercado de trabajo gestionan su participación. El regular la participación de estos actores en el mercado tiene un objetivo de mejorar las condiciones de contratación, de trabajo y de salario de la gente que se mueve hacia los campos en términos de los ciclos productivos. Pero esto no es también para mañana, no es un proceso que si bien hemos iniciado, pues nos va a llevar tiempo y eso implica también acercarnos a organizaciones de la sociedad civil y a organizaciones de los propios jornaleros para ver cuáles son las condiciones en las que realmente se presenta la participación de estos intermediarios, identificar sus características y entonces poder regular desde un reglamento que tiene que ser nacional la participación de todos estos agentes. Solos desde el escritorio no lo podemos hacer. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? A ver, ¿me ayudan con el micrófono por allá? Sí, bueno. Sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Víctor Pérez de Oxfam México. También participé y algo que coincido mucho con los colegas y que discutíamos es que se puede hacer muy poco con los recursos que tienen también las instituciones, ¿no? Entonces, creo que es importante avanzar hacia la discusión de una reforma fiscal progresiva, ¿no? Que pague más quien más tiene y que pague menos quien menos tiene. Como decía un líder sudamericano, ¿no? El rico multimillonario al impuesto y la persona empobrecida al presupuesto, que sobre todo son mujeres, ¿no? Eso también haciendo la diferenciación entre empresas, que también es injusto que las más grandes empresas tengan las mismas reglas que las pequeñas y medianas empresas, que es la diferenciación que se hace hace rato, ¿no? Entonces ese creo que debe ser el camino para que los derechos se hagan realidad en esta transformación que tiene el país. Muchísimas gracias. Pues creo que ya vamos a estar por concluir. Ha sido todo un verdadero privilegio poder escuchar las diferentes posturas y las diferentes visiones sobre esta problemática y creo que también ha sido una oportunidad para tener de cerca los testimonios, que a veces es lo que nos falta, ¿no? Justamente como se mencionaba, muchas de estas investigaciones se hacen desde el escritorio, ¿no? Ayer tuvimos un diálogo preparando esta presentación con las compañeras de las colectivas y hay un desconocimiento bastante profundo de los que somos bastante citadinas, ¿no? En relación a cómo son las jornadas en el campo, a cuáles son las condiciones y las historias que se han ido también normalizando muchísimo, porque pocas de nosotras nos cuestionamos acerca de qué hay detrás de los productos que comemos día con día y que alimentan a México. Creo que eso es algo que también como parte consumidora, como autoridades y como organizaciones, pues nos debe interpelar a exigir una rendición de cuentas de parte de las empresas sobre qué procesos hay atrás de esos productos que nos llevamos todos los días y que alimentan a este país. Le voy a dar la palabra a mi colega para hacer este cierre y les agradecemos mucho su participación. Pues muchísimas gracias a todas, todos. La verdad que, bueno, Vero Rodríguez de Fundación Avina y de Unidas. Me toca
poder cerrar este espacio, que es justo lo que queríamos construir entre todas y todos, un lugar donde pudiéramos sentirnos en confianza, donde pudiéramos decir las realidades y los pedacitos de realidades que vemos, pero también donde pudiéramos tener este informe, este documento, como un punto de partida, como un inicio. Han salido propuestas muy interesantes como de la Secretaría del Trabajo, herramientas que tienen, el trabajo que están haciendo con los reglamentos, pero también unas necesidades clave, y ahí agradecerle muchísimo a las compañeras que han participado acá, a Nubia, a Carmen, a Esther, a Lola y a todas las demás que estuvieron también ahí, que siguen estando, a las organizaciones que han estado acuerpando. Y este no es un documento que pretendiese ser un documento técnico, un documento para que quedara en alguna universidad. Este es un documento vivo, este es un documento que pensamos que al fin coloca las voces de las personas y de sus necesidades al centro, y justo queríamos iniciar con esas voces de las personas, ¿no? Iniciar con lo que estas personas recomiendan, y estas personas son mujeres trabajadoras agrícolas, son mujeres que llevan luchando y trabajando muchísimo tiempo, también de ahí las organizaciones que han sido nombradas, y ojalá pudieran dialogar más con ellas porque tienen soluciones muy importantes que se podrían trabajar. Recuperamos también la apuesta que nos hacen las compañeras del sector privado de tenemos que dialogar más, tienen que estar sus voces también colocadas, y esta diversidad que varios han puesto también por acá del propio sector. No es que todo el sector sea único, pero sí necesitamos cambiar las realidades que estamos viendo, y no se trata de echar culpas a nadie, sino realmente poder ver cómo de esta colaboración entre todos los sectores podemos construir soluciones colaborativas justas que cambien y mejoren la vida de las personas. Si nos podemos llevar de aquí, tenía una lista de lo que le quería pedir a cada una y uno de ustedes, pero creo que ha sido muy claro lo que cada una de nosotros podemos aportar. Creo que ha sido muy clara la reflexión que nos deja este documento, donde estamos poniendo al centro las voces que normalmente no se toman en cuenta, y eso no debiera ser así porque tienen un nivel de riqueza informativa que cuando la conocen otros sectores mejoran sus prácticas, ¿no? Es decir, quizás si este diálogo se hubiera tenido antes, la herramienta SICUAL, que la revisamos en el consorcio y nos parece interesante, pero a lo mejor hubiera tenido otras regulaciones u otras posibles adecuaciones, ¿no? Abramos este espacio para poder dialogar, seleccionamos 6 barreras, ahí también el agradecimiento a quienes han estado liderando toda la investigación de Ethos. No quiere decir que no hayan más, realmente teníamos que priorizar, y ha sido duro, ¿verdad? Hemos estado reuniéndonos mucho para ver cómo se prioriza, y las priorizaciones también las pueden ver en el documento. Iniciemos con esas priorizaciones, por favor, porque son las que las colegas están viendo como claves, como importantes, y está la mesa puesta para que podamos seguir dialogando. Este es un espacio que lo que busca, que nuestro sueño es que podamos mejorar con toda la experiencia que está aquí el día de hoy. Sí políticas, pero como bien decían mis colegas, la Ley Federal del Trabajo se reformó en el 2024, en enero, y regresemos, leámosla y veamos qué tanto la estamos cumpliendo. O sea, realmente en ocasiones no siempre son las leyes lo que necesitamos cambiar, porque ese cambio de esa ley no hace que lo que nos han estado comentando las colegas de un día para otro cambie, ¿no? Necesitamos ponernos todas, y hubo un elemento que colocó también Valeria, nuestro valor como personas consumidoras, cuál es nuestra responsabilidad, cómo podemos informarnos, cómo podemos pedir transparencia no solo a las autoridades, sino también al sector privado. Es decir, nos compete porque nos compete, nos toca construir juntas, y aquí hay un espacio que está pidiendo diálogo, que está pidiendo trabajar en equipo, que está pidiendo que las personas trabajadoras, y en este caso las mujeres, estén en el centro, y quisiéramos poder festejar dentro de 6 meses, porque voy a cerrar tal cual como abrió mi colega Valeria, con no sabemos si podemos festejar con todo lo que estamos viendo. Ojalá sí podamos festejar pronto, que puedan llegar las colegas y puedan decir, ya vimos en el sindicato que las cosas cambiaron, ¿no? Entonces,
para respetar bien los tiempos, por acá cerraríamos, pero con esta apertura que espero que mi correo, mi celular esté lleno de mensajes, porque este es un inicio. Y no es un inicio porque no hubiera trabajo antes. Es un inicio porque estamos haciendo una propuesta de iniciar con estas propuestas que son de las colegas y esperaríamos que nos tomen la palabra y que podamos seguir construyendo con cada una y cada uno de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que sí, un minutito. Aprovecho para dar un comercial. Si quieren descargar el informe para quien no vino, para quien nos acompañó también en línea, si tienen algún comentario, está la página de Unidas. Allí pueden encontrar el informe para descargarlo y compartirlo. Sí, muchas gracias. Y además bueno, un poco para reconocer el valor de este tipo de redes y este tipo de espacios, que de manera horizontal se pueden compartir las perspectivas de todos lados, dejar abierta la puerta, porque no podemos nada más, bueno, la compañía dice venimos a escuchar, pero no podemos escuchar y no hacer nada. Entonces dejamos tanto que sea de manera directa como a través de Avina, Ethos, Prodes, Oxfam, que además ya trabajamos de manera con mucha comunicación en otras agendas, tanto para los temas de sindicatos, problemas que tengan en torno a, digamos, su vida cotidiana, su relación patronal, temas de coaliciones o colectivos que busquen formalizar un sindicato y que no sepan la ruta exactamente cómo o que enfrentan obstáculos, también estamos para eso. Temas de denuncias en específico que Profedet tal vez por algún motivo extremo, que no hay un INE, que no hay una CURP, que no hay una RFC, todo eso lo podemos acompañar en su caso, y está abierto para eso. Lo hacemos de manera cotidiana por peticiones que llegan. Quizás eso no se ve, insisto, porque casi muchos son temas individuales, pero que sepan que aquí hay compañeros justo del SNE, de la Unidad de Trabajo Digno, compañeras de varias áreas, pero si no, a través precisamente de la Coalición Unidas, del Consorcio Unidas, podemos también hacer ese trabajo conjunto. Está abierto el tema, solucionarlo. No tendría que ser así, tendría que ser, por supuesto, algo generalizado, pero ya que estamos aquí, que nos estamos escuchando con todo respeto, creo que podría ser una buena ruta. Muchas gracias. Gracias, gracias a todas y todos y principalmente a las compañeras que nos acompañan de tan lejos y que tuvieron que dejar a las familias y el trabajo. Muchas gracias. Gracias.